el presidente hoy estuvo en una conferencia de prensa acompañado por otro gobernante populista, que es Alberto Fernández, de Argentina, que no olvidemos fue vicepresidente de ese país cuando la archipopulista Cristina Kirchner, o Cristina Fernández, viuda de Kirchner, fue la presidenta, que en chamba que heredó de su finado marido, Néstor Kirchner. O sea, son más o menos lo mismo. Pero yo no quiero hablar porque sé que más tarde Hugo va a hablar sobre los piropos mutuos y las críticas a los conservadores de sus respectivos países y a los medios de comunicación. Yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar sobre la pandemia. Porque el presidente, a una pregunta que le hicieron, que cómo veía el manejo de la pandemia en México, en Argentina, etcétera, él dijo que no quería hacer comparaciones y cito al presidente. Y acerca de las comparaciones, si se tratara de eso, yo podría contestarle, nada más que es hasta de mal gusto. Ofrezco disculpa que a la nación más poderosa del mundo que tenemos de vecinos les ha ido peor que a nosotros. Lamentamos mucho que esto pase al pueblo estadounidense, que es un pueblo también hermano, pero como no conviene hacer comparaciones, como que no es un asunto de maniqueísmo. El presidente no explicó por qué a Estados Unidos le ha ido peor que a nosotros, pero supongo que estaba en su mente el hecho de que justamente el miércoles de la semana pasada, el número de muertes por la pandemia en el país vecino superó la marca de los 500,000, elevándose a 512,509 ayer. Ya en que México también ayer llegó a 180,107. Visto así, claro que le ha ido peor a Estados Unidos que a México. Ahora, hay ciertos números que es bueno hacer comparaciones. En el mundo de los negocios existe el famoso benchmarking, que es comparar tu propia empresa, empresas de la competencia, ver dónde les ha ido bien, qué éxitos han tenido, qué fracasos, compararlos con los tuyos propios y de ahí tratar de deducir cuáles son las estrategias más ganadoras que te permitirán pues tener más éxito. Entonces, yo creo que lo mismo debería hacerse con la pandemia. La mejor manera de saber qué tan bien o mal le ha ido a un gobierno frente a la pandemia es precisamente comparando los resultados obtenidos por los diferentes gobiernos al aplicar diversas estrategias. Con base en dichas comparaciones, pueden determinarse cuáles estrategias han sido más exitosas y cuáles no han dado los resultados esperados. Yo no quiero pecar de mal gusto, que no me digan que tengo mal gusto, pero ahora voy a dar algunos numeritos para comparar México y Estados Unidos en lo que a la pandemia se refiere. Casos totales confirmados de COVID por millón de habitantes. En México, 15,850. En Estados Unidos, 85,165. Punto a favor de México. Casos semanales por millón de habitantes en relación a la semana anterior. En México bajaron 20% y en Estados Unidos 18%. Punto a favor de México. Tiempo que tardó en duplicarse el número total de casos en la última semana. En México 95 días, en Estados Unidos 82. O sea, punto a favor de México. Número de muertos por millón de habitantes, México 1,400, Estados Unidos 1,511. Otro punto a favor de México. ¿Están de acuerdo todos ustedes que con base en estos datos a Estados Unidos le ha ido peor? Pues visto objetivamente con ese dato. Números. Los números son números. Tasa de fatalidad, que es la relación entre las muertes y los casos confirmados. México 8.8, Estados Unidos 1.8. Punto a favor de Estados Unidos. Pruebas totales de COVID-19 aplicadas. México 5,285,000. Estados Unidos 350 millones. Punto a favor de Estados Unidos. Pruebas totales de COVID-19 aplicadas por millón de habitantes. En México 40,716. En Estados Unidos 1,053,000. Es decir, ya se han aplicado más pruebas por millón que el millón. Prueba a favor de Estados Unidos. Y tasa de positividad, que es el porcentaje de las pruebas que confirman un caso de COVID.
En México, 29%. En Estados Unidos, 8%. Otra vez, punto a favor de Estados Unidos. ¿Qué podemos concluir de estos números? Que la decisión del gobierno mexicano de no realizar pruebas para detectar, controlar y darle seguimiento a la pandemia, pues ha dado como resultado que el número de casos confirmados sea solo una fracción del número total de casos. Por eso México le gana a Estados Unidos, porque no ha medido realmente los casos. Otra, que los números de casos y muertes en México confirmados son inferiores a la realidad porque solo se incluyen casos verificados en algún hospital, omitiéndose el número de personas que enfermaron y sobrevivieron o que enfermaron y murieron en su casa, departamento, mansión o jacal. Y que en México hay 8 veces más probabilidades de morir en caso de enfermar que en Estados Unidos, como lo indica la tasa de fatalidad. Y que la tasa de positividad es la 5ª más alta del mundo, lo cual indica un alto nivel de contagios mismos que no puede conocerse al no realizarse un gran número de pruebas. Yo doy números, cada quien siga esos números y haga sus conclusiones, porque yo con base en mis números, porque son mis datos que obtengo de las fuentes oficiales, pues a México le ha ido peor. Sí, Liliana. A mí de muy mal gusto, Eduardo, me parece no ajustar la estrategia de la pandemia cuando tenemos los datos que tú acabas de mencionar. El tema de la letalidad es importantísimo, Eduardo, y sobre todo que se siguen sin autorizar por parte de la COFEPRIS medicamentos que ya se han probado que son indispensables para la cura del virus. Esa y muchas otras. Bueno, no la cura del virus, no te va a curar del virus. También seamos precisos en las palabras. Que te va a ayudar a paliar la enfermedad, ¿no? Que me parece que es indispensable y a estas alturas del partido, casi un año de haber entrado en confinamiento, seguimos sin aprobar. Álvaro. Mira, para mí es muy simple, Eduardo. Cuando yo llegaba a mi casa con una calificación menos que la deseada por mis padres y le decía a mi mamá, pero los demás reprobaron, me decía, a mí lo que me importa es tu calificación. A mí como mexicano lo que me importa es que nosotros estemos bien. Yo no tengo ningún beneficio contra compararme con otro país y creo que ahí el presidente está muy equivocado, porque si se quiere comparar, que se compare con Nueva Zelanda, que se compare con países de América del Sur que se protegieron y no han tenido el número de muertes que ha habido en México. La conclusión es que no podemos comparar nada porque no hay números oficiales fidedignos en nuestro país. Así de fácil. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.